Mafia china no para con sus ataques. Y siembran el pánico en los barrios. Extorsión, amenaza y muerte. El último ataque es el que te contamos ayer, fue primicia de Crónica. Te mostrábamos ese supermercado en La Plata, calle 122. Un grupo de entre 5 y 7 personas con barbijos, tapándose la cara con ese elemento obligatorio hoy para salir, llegaban y rompían todo lo que encontraban a su paso. Ahora, ¿es algo nuevo? No. ¿Es algo que pasa? Sí. ¿Es común? También. Increíblemente, tenemos que hablar de un acostumbramiento. Ya cuando hablamos de mafia china, y hablar de mafia, cuando hablamos de mafia, y hablar de un grupo organizado, crimen organizado, instalado en un país, no nos debería sonar común, nos debería sorprender, pero ya no nos sorprende porque estamos acostumbrados a estos ataques. Fíjate, este es el de ayer, que yo te contaba, Sí. pero acá podríamos poner infinidad de, iba a decir robos, no, son directamente ataques deliberados de personas, sobre todo en supermercados chinos o de origen asiático, como este, que llega el hombre y va directamente a balear al responsable del local. Se ve impunidad en o todos en los este, casos, o en Germán, Siempre impunes, Sofi. En los últimos años hubo una gran organización que fue desbaratada en parte en la época en que comandaba el Ministerio de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. PSU es la organización criminal, pero siguen funcionando, siguen apareciendo ramificaciones o nuevas organizaciones que lo que hacen, cortito, es pedirte plata con un aviso. Pagás por protección. En la primera te avisan, te mandan un cartel, comunicate a este número, te piden entre 30.000 y 50.000 dólares. Después viene una amenaza mayor. Te pueden llegar a quemar la cortina del establecimiento y ya, como última instancia, ir y pegarte un balazo en las piernas. No, es desgarrador. Vamos a sumar, Germán, a tu relato a Débora Hutzek, abogada penalista y también especialista en mafia china. Débora, muy buen día. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. No, por favor. Débora, en los videos que está compartiendo el Pampa, que elegimos estos 4, pero lamentablemente puede haber muchísimos más. Se ven todos impunidad. ¿Qué es lo que pasa en Argentina con la mafia? Bueno, lo primero que pasa en Argentina es que los controles de la frontera son muy permeables y esto permite que personas que no han sido admitidas en nuestro país estén aquí con fines que no son los que todos los extranjeros vienen a buscar, que es buscar una vida mejor, sino con fines delictivos. Generalmente son organizaciones criminales que ya están conformadas fuera de la Argentina y otras tantas, gracias a que la justicia en la Argentina no funciona del todo bien, se conforman aquí también. Entonces, tenemos grupos que comienzan siendo muy pequeños y se van fortaleciendo gracias a la impunidad de la que gozan. Para ellos es una tarjeta de presentación precisamente haber cometido hechos criminales previos y que nadie los haya capturado, que no estén en prisión, que gocen de estos beneficios que la ley argentina permite para poder evadir precisamente el accionar de la justicia. Débora, en base a tu conocimiento has defendido un montón de víctimas. ¿Cómo es el pedido de dinero? ¿Hay una suma que se pide por única vez o esa suma que ronda entre los 30.000 y 50.000 dólares después se transforma en un canon mensual que tienen que pagar por protección? Claro, tal cual como vos lo estás explicando. Primero exigen una suma muy importante de dinero, de 30, 50, 100.000 dólares, depende de la entidad del supermercado o del comercio, y luego tienen que pagar una cuota mensual como si fuera una membresía para pertenecer a esa asociación. Generalmente las mafias se escudan detrás de algunas organizaciones de comerciantes. También hay organizaciones de comerciantes que obviamente están para acompañar en las dificultades a los paisanos,
pero hay Sí. otras que tienen un trasfondo delictivo. Primero exigen esa suma de dinero y después el pago de una cuota mensual para mantener la protección, es decir, para protegerse de ellos mismos, que son los delincuentes que los extorsionan Es precisamente. insólito, Es insólito. Débora, porque Ahora, te escuchamos y muchas sí. veces que uno asiste a supermercados, Todo- se los ve con miedo. Sí, aparte de chinos, son presos de esa realidad, es increíble. hay supermercados por todos lados encima, vos, digo, cualquiera va. Sí, y mira, justamente ustedes comentaron de los distintos casos donde primero reciben un disparo en la pierna, que es la primera advertencia por no haber acudido al llamado extorsivo, y segundo, también pueden prenderle fuego al local. Bueno, yo tuve de todos esos tipos de casos, con una familia entera durmiendo dentro de un supermercado a las 2 de la mañana, y la verdad, gracias a la valentía de mi asistido, pudimos desbaratar una banda muy importante, y él tuvo la protección de la justicia y los hechos se esclarecieron, pero realmente es aterrador para ellos vivir así, porque lo único que quieren con su humildad, muchas veces con escasos niveles educativos, vienen a trabajar, a buscar Claro. condiciones que su propio país no les da. Ahora, Son humildes muchas veces, entonces reunir semejante suma de dinero para poder salvaguardar su vida es realmente una tarea titánica para ellos. Débora, a ver, siempre contamos estos casos, ¿no? De la mafia china y demás. A mí me llama mucho la atención, digo, con la forma en la que se mueven. Y siempre es difícil, digo, ver desbaratar a una banda de mafia china. Digo, ¿cómo se trabaja para dar con esta persona? Pero realmente es muy difícil capturarlos, ¿no? No sé cómo es el proceso y si vienen de otros países. No sé cómo se maneja realmente, no entiendo mucho. Y por qué no podemos a veces desbaratar estas bandas que siguen trabajando fuerte, sobre todo con Urbano, ¿no? También. Sí, realmente son delitos muy complejos, tanto desde su comisión, porque obviamente es gente preparada que sabe cómo eludir el accionar de la justicia, y además por la particularidad del idioma y el temor que tienen las víctimas al denunciar. Porque yo tuve un caso, uno de mis primeros casos que fue para mí paradigmático en mi carrera profesional, porque a mi asistido lo acribillaron en el horario laboral y frente a su hijo pequeño. Él no había accedido a la extorsión y entraron a su comercio a plena luz del día, un 9 de julio, y lo mataron a frente de su niño. Ustedes saben que los supermercadistas muchas veces trabajan con los niños, Sí. ahí dando vuelta, porque no tienen quien los cuide y son horarios muy extensos de trabajo. Entonces, después viene la policía y la familia estaba ahí llorando a su muerto, y entra un ciudadano chino a decirle: esto le pasó a tu marido, te puede pasar lo mismo a vos, no me denuncies. Entonces, imagínense que nuestros controles policiales, judiciales fallan también. Entonces, esa víctima que recibe una extorsión con su marido muerto en el piso, se va a animar a decir: esa es la persona que... porque muestran total impunidad. Claro, no les importa nada. Claro, no les importa nada. Entonces, yo lo que siempre aconsejo, y la verdad que tengo clientes muy valientes, es que denunciemos, que yo sé cómo obviamente resguardar la integridad física, la vida de estas personas. La justicia tiene mecanismos de protección para las víctimas en estos casos. Hay que acudir a la justicia porque si no, todos van a ser presos del temor. Y además estas mafias se hacen cada vez más fuertes. Entonces hay que parar eso a tiempo, hay que comunicar ante el primer llamado extorsivo, carta que se reciba, a la policía. La policía tiene un departamento especializado que se dedica precisamente a desbaratar estas bandas, y se agilizan unos mecanismos de acción mucho más rápidos que lo que eran tiempos atrás. Entonces eso es algo muy bueno para decirle a los ciudadanos chinos que nos estén mirando, que estos métodos no los tienen que avalar, no los tienen que utilizar tampoco, porque en los videos últimos que vimos del local de la calle, Sí. de la Avenida La Plata, de la Ciudad de La Plata, perdón, son metodologías mafiosas, pero no podemos decir que se trate de un grupo mafioso tampoco. Débora, Entonces, sí. cuando los detienen y van a la hoja de vida, hoja que le tendrían que pedir cuando llegan al país y que en los últimos años fueron bastante laxos en dejar entrar delincuentes, ¿encuentran antecedentes penales, por ejemplo, en China? ¿Son gente los que vinieron de China que allá se dedicaban al delito? Generalmente no.
Es más, para ingresar a la Argentina, un ciudadano extra Mercosur no tiene que tener antecedentes penales. Esto sí entra con los controles, ¿no? Sí. Pero hay muchos que entran, sabemos, por las fronteras sin control. Igual déjame decirte que en los últimos 4 años hubo una apertura muy grande en el gobierno de Macri, donde entraron muchísimos delincuentes, con el pretexto de darle salvaguarda, por ejemplo, de Venezuela, porque hay muchísimos detenidos que se conoce que hay que tuvieron antecedentes y que estaban en el país de todas formas. Pero dale, seguimos. Bueno, no, es que precisamente yo siempre digo que Argentina tiene que exigir a todos los ciudadanos del mundo que quieran ingresar que sean gente honesta, no importa de qué país. Entonces, nosotros tuvimos por muchos años que a los ciudadanos de Mercosur no se les exigía presentar antecedentes penales para ingresar. Primero ingresaban, obtenían una residencia y después iban a acreditar esa falta de residencia, de antecedentes penales. Y lo mismo pasó con los ciudadanos venezolanos. Obviamente que Argentina quiso abrazar a esos ciudadanos que estaban padeciendo un momento difícil en su país, pero estas exigencias no se pueden flexibilizar porque ahí nos ponen en riesgo a toda la ciudadanía argentina, a todos, extranjeros y argentinos. Entonces es muy importante lo que vos estás diciendo. No se les pide un currículum o una hoja de vida, como estás mencionando, pero sí hay que exigir como pueblo a nuestros gobiernos, cualquiera sea, que pidan que no tengan antecedentes penales para entrar a la Argentina. Débora, por lo general, ¿cómo proceden en el caso de que el comerciante se niegue a pagar este canon, por supuesto, esta tortura? Digo, amenazan una vez, directamente van, rompen todo. Digo, por lo general, ¿cómo proceden? Bueno, la mafia china tenía una mecánica que era dejar una carta debajo de la puerta del local, donde obviamente en letras chinas, para que no haya traductores que lo puedan descifrar, ponían un apodo y exigían una suma de dinero y decían, llamame en 24 horas a este teléfono. Teléfonos que iban cambiando, porque sabemos que los criminales se mueven así, cambiando chips en su celular. Entonces, la persona que recibía la carta tenía ese plazo, debía comunicarse y acordar un encuentro y acordar una suma de dinero, que es en los valores que nosotros estábamos conversando, 30, 50 mil dólares. Si no llamaban, si no acudían a esa primera advertencia, entonces ahí se presentaban en el local generalmente ejecutando un disparo en las piernas o en alguna parte del cuerpo del cajero, del encargado del local. 24 horas después de la amenaza. Entonces... Sí, podrías llamar y pedir una extensión del plazo, pero tendrías que demostrar sí o sí intención de negociar. Y además te amenazaban con, conocemos a tu familia, sabemos cómo está compuesta, sabemos dónde vivís, generalmente es gente humilde y vive dentro del local o muy cercano, así que mucho tiempo no te dan para que Claro. no puedas acudir a la policía porque los tiempos de la justicia son otros. Pero hay que juntar Entonces, ese monto. Hay que también. juntar. Ahora, y Débora, ¿y esto se actualiza, digo, año a año, o cada un tiempo, digamos, o es por única vez este supuesto pedido de dinero? No, eso es como para pertenecer, para entrar a esa protección es por única vez y después pagan un canon mensual, como si fuera que se están asociando a un club. ¿Y ese canon Ese monto es más o menos? pequeño. El monto en aquel momento podría rondar, no sé, porque obviamente varía el precio del dólar, pero supongamos 15.000, 20.000 pesos mensuales. Que a las personas que reciben estas extorsiones les cuesta muchísimo reunir ese dinero. Tienen que llamar a todos los familiares, amigos, para entre todos. Pero ¿qué pasa si otros también han sido extorsionados y también están juntando ese dinero? Hubo una época donde ya no había recursos ni siquiera para autoprotegerse de esas amenazas extorsivas. Débora, Fue súper tremendo, una claro, época sí. tremenda. Y muy interesante, y Germán te va a seguir convocando, por supuesto, para seguir tratando estos temas que nos preocupan muchísimo en Argentina. Te agradecemos tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buena Por mañana. favor, Hasta luego. igualmente.